Continuación, mi equipo les va a mostrar 7 estrategias para desarrollar unos buenos hábitos de estudio. Clave número 1. Establecer un horario. Es tan importante asignarle a cada tarea un horario establecido de tiempo. Por ejemplo, yo voy a estudiar teorías de la personalidad a partir de las 5 de la tarde hasta las 5:40. Posteriormente, voy a estudiar inglés desde las 6 hasta las 6:30. También es importante anotar el recreo que voy a tener en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, un break de 15 minutos, de 10 minutos. Esta tarea que vamos a realizar de establecer un horario nos va a permitir que al momento de ponernos a estudiar no entremos a la pregunta de ¿qué voy a estudiar el día de hoy? Porque todo ya lo tenemos establecido con tiempos, ¿no? Personalmente les comento que para respetar este horario establecido, a mí me ha funcionado colocar notificaciones o alarmas en mi celular. Yo siempre suelo dividirlas entre nivel intermedio, comienzo con estas tareas que demanden de tiempo, pero no demasiado. Luego sigo con aquellas que sí requieran más tiempo. Y ya por último culmino con esas tareas que me parecen más fáciles, por así decirlo, o que no demandan de mucho tiempo, con el fin de cuando ya culmine todos esos pendientes, tareas por realizar, esté más relajada. Hola, antes de poner en marcha, diseña un plan de estudio, fija las metas que deseas alcanzar y organiza el contenido que estudiarás en los siguientes días, semanas o meses, así como el tiempo que dedicarás a cada una de estas actividades. Piensa primero en lo que te va a funcionar y en lo que no te va a funcionar, ya que tu plan de estudio se personalizará en función a tus necesidades específicas, a tus clases y a tu estilo de aprendizaje. Te recomiendo que uses un calendario digital o de papel que te va a permitir ver cuánto tiempo estás dedicando a cada actividad y qué tiempo tienes disponible para estudiar o para realizar determinada acción o actividad. Observa y hazte las siguientes preguntas. ¿Soy capaz de estudiar durante largos periodos de tiempo o es más efectivo si estudio todas las noches durante 1 hora o todas las mañanas durante 1 hora? ¿Soy más productivo en un momento determinado del día? O quizás retengo mejor el material si estudio una materia inmediatamente después de clase o necesito quizás un descanso primero. Teniendo en cuenta estas preguntas, puedes ir anotando las respuestas en un cuaderno porque esto te va a ayudar a ir definiendo el plan de una mejor manera que se adapte a las necesidades de tu plan de estudio. Algo muy importante es que si planificas tu tiempo, vas a poder cumplir con las tareas y te vas a sentir satisfecho de poder realizar cada una de las acciones de manera más responsable. Vas a tener este poder de seguir motivándote y poner en marcha cada actividad. Es importante que tengas en cuenta que sobre todo va a disminuir los niveles de estrés y ansiedad si incluyes descansos y algunos ejercicios de relajación en tu lista de tareas. Recuerda que siempre habrá tiempo para hacer cualquier actividad que te propongas a realizar. Es necesario también darle la importancia debida al hecho de descansar, porque para que nuestro cerebro funcione correctamente debemos dormir entre 7 u 8 horas. Esto influye de manera positiva porque nos va a ayudar al incremento de la creatividad y mejora de la memoria. Asimismo, nos va a hacer sentirnos más sanos y con más energía antes de empezar las actividades. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que durante el estudio debemos realizar pausas cortas para desconectarnos y recuperar energías. Por ejemplo, alguna de ellas puede ser ejercicios de estiramiento, ¿no? Ya que a menudo esto afecta nuestro sistema neurológico de manera positiva. ¿Por qué? Porque nuestro sistema cardíaco tiende a aumentar por el estrés.
Entonces, al realizar esto, digamos, se va a controlar, ¿no? De igual manera, la meditación prácticamente esto nos va a ayudar a mejorar nuestra concentración y también a reducir los niveles de estrés, ¿no? Caminar un poco es otra de las alternativas y otra también a considerar, por ejemplo, puede ser el hecho de organizar o ordenar el espacio en el cual nosotros estamos estudiando, ¿no? Ya que esto nos puede distraer un poco. Pero claro está, siempre estamos también conectados al hecho de estar cerca con los materiales de estudio que manejamos, ¿no? Otro punto también a tener en cuenta es el hecho de realizar una pequeña siesta. Claro está que esta siesta tiene que ser entre 10 a 20 minutos, no excederse. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar que al despertar nosotros estemos aturdidos o desenfocados y nos cueste otra vez retomar la conexión que teníamos antes de. Entonces es muy importante tener en cuenta y sobre todo controlar el tiempo de descanso que se va a tener en caso sea esta una de las opciones a elegir, ¿no? Gracias. Hola, y siguiendo con nuestros hábitos de estudios, también tenemos que tener nuestro espacio adecuado para el estudio. Por ello, tenemos que tener un lugar específico con las condiciones adecuadas para estudiar y esto nos permitirá a concentrarnos y rendir mejor para los estudios o exámenes que podamos tener. Debe ser un espacio ordenado para encontrar con más facilidad lo que uno está buscando. Por ejemplo, algunas copias, algunos de repente hojitas escritas que nosotros hemos hecho o algún resumen quizás, ¿no? También tiene que ser un lugar silencioso para que nosotros nos podamos concentrar mejor. También tiene que ser un espacio bien iluminado. Por ejemplo, si nosotros estamos en una oficina quizás, en una biblioteca que tenemos en nuestra casa, ese espacio puede tener una iluminación con un foco color blanco. El blanco nos ayuda a tener una mayor facilidad de aprendizaje. También que tenemos que estar en un espacio cómodo, ¿no? Por ejemplo, el asiento o la silla que nosotros tenemos tiene que ser cómodo. Y las mesas también, donde nosotros ponemos nuestras cositas, de repente la laptop, cuaderno, nuestras copias o de repente en alguna hojita donde nosotros estamos haciendo nuestro resumen. Gracias. Uno de los hábitos de estudio es repasar regularmente. Distribuye las sesiones de estudio en varios días para ir avanzando de forma gradual. De esta manera podrás consolidar mejor los aprendizajes al tratar de recordar y repasar lo estudiado anteriormente. También puedes revisar tus apuntes al acabar cada clase para identificar posibles dudas a solventar con tus profesores o compañeros. A la hora de estudiar es muy importante saber cómo repasar lo estudiado. Es decir, es imprescindible seguir una estrategia de repasos que te permitan seguir avanzando en el estudio a la vez que evitas que se te olvide lo que ya has estudiado. Con el fin de facilitar la incorporación de información relevante, también se recomienda, en primera instancia, realizar una lectura rápida del material de estudio para posteriormente aplicar estrategias tales como subrayar la información relevante, organizarla a través de un resumen o mapa conceptual, finalizando así con el repaso y la memorización de los conceptos. Recuerda que nunca debemos repasar los apuntes del tema completo, sino el resumen o esquemas que hemos realizado de dicho tema que se está tratando. Continuar con las pautas necesarias para poder fomentar hábitos de estudio saludables, tenemos en uno de ellos es poder evitar las distracciones. El poder posponer las notificaciones del teléfono, el poder evitar cualquier distracción que esté a nuestro alrededor para poder concentrarnos y poder
tener nuestro foco principal en la actividad que estemos realizando en ese momento. Ahora bien, el posponer las actividades o las notificaciones puede hacernos o facilitarnos esta actividad si nosotros colocamos, por ejemplo, el teléfono en estado avión, que todos los teléfonos sin excepción tienen esta opción, o el no interrumpir. ¿Con qué motivo? Con el motivo de organizar, llevar un orden de que si nosotros planificamos que vamos a tardar aproximadamente alrededor de 2 horas en poder realizar esa actividad, entonces yo puedo planificar solamente recibir llamadas de emergencia en el caso que sea necesario y ante lo demás, ante las redes sociales, conversaciones que sé que van a jalar mi atención, pues simplemente coloco no interrumpir o silenciar estas notificaciones, con el objetivo de poder centrarme y concentrarme a la vez en mi foco principal o en la actividad que necesito o que requiere toda mi concentración y atención. Ahora, es necesario que durante todo eso, el contexto, que es el lugar donde nosotros vayamos a realizar la actividad o donde nosotros estemos realizando nuestras labores académicas, pues sea un lugar adecuado. En principio, que tenga una buena ventilación. Es necesario para que pueda ayudarnos a oxigenar nuestro cerebro. Está comprobado incluso que los lugares mejores ventilados ayudan también a lo que es la concentración y también ayudan a que nosotros nos podamos mantener activos frente a lo que estemos desarrollando. Una buena ventilación viene acompañado también de una buena iluminación. Es mucho mejor recibir una iluminación de luz natural. Sin embargo, si no tenemos esa posibilidad y estamos en un lugar donde de pronto necesitamos luz eléctrica, pues vamos a necesitar una luz tenue para no cansar nuestra vista o incluso para nosotros poder mantenernos concentrados y que no nos genere un estado en el que también interrumpa a las actividades que estamos realizando. Por consiguiente, se necesita que también las distracciones no solamente se trate acerca del teléfono móvil, sino que alrededor del lugar donde nosotros estemos estudiando, si hay algún aparato tecnológico como un televisor, un radio o cualquier aparato tecnológico que pueda llamar nuestra atención, se mantenga en un estado apagado para que lo único en lo cual nosotros nos podamos concentrar sea en lo que estemos realizando, ya sea en una computadora, ya sea en una laptop y estemos únicamente pues realizando esa actividad. Y claro está que dentro de esta, ya sea de una computadora, de una laptop, de una tablet, donde estemos realizando la actividad, tengamos únicamente abiertas las ventanas que nos permitan de alguna forma poder realizar nuestra labor de manera adecuada en un tiempo programado debidamente organizado, porque sabemos que existen aplicaciones incluso que podemos ingresar en la misma computadora y mantenernos digamos desconectados de lo que deberíamos nosotros estar concentrados y alargamos mucho más el tiempo de ejecución de la actividad que tenemos planificada. Ahora bien, también es necesario tener en cuenta que muy aparte de la ventilación, la iluminación, como ya lo hemos mencionado, el contexto, el lugar, que no estemos cerca, por ejemplo, a un lugar que pueda llamarnos a descansar o que nos incite a dormir o nos incite a cualquier otra acción menos a estudiar. Por ejemplo, el tener cerca o al frente de donde nosotros estamos estudiando una cama, porque psicológicamente nos incita al sueño. Entonces es necesario también que podamos tener en cuenta las cosas, el lugar, al sí sea un espacio pequeño, pero que nosotros estemos dando la espalda a esa parte, por ejemplo, de la cama, para evitar justamente también esa distracción. Y pues finalmente también debemos tener en cuenta
que el espacio donde lo vayamos a efectuar pues sea un lugar donde donde nos permita concentrarnos, donde nos permita poder realizar esta actividad sin ningún inconveniente, donde no haya ruido de por medio, donde no haya un tipo de interrupción. Y finalmente tenemos la cantidad de horas. El mínimo de horas recomendadas son 8 horas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que dentro de este periodo, en este caso de poder prepararnos para una actividad académica, en muchas ocasiones puede ocurrir que el tiempo a veces sintamos que no nos alcanza. Y lo primero que vamos a sacrificar aquí es el sueño, porque lo vemos como irrelevante frente a esta situación. Entonces, hay que tener muy en claro eso, que no es irrelevante, porque si fuese así, ya de acuerdo al desarrollo evolutivo, en todo este tiempo que ha pasado, ya hubiese desaparecido en la cantidad de horas que nosotros, digamos, le dedicamos a dormir, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios que respaldan que el poder dormir dentro de nuestras horas adecuadas, pues nos va a permitir incluso tener un mejor entendimiento de lo que nosotros vayamos a estudiar, porque incluso genera a que nuestras ideas se puedan penetrar mucho mejor en nuestro interior y que puedan permanecer por mucho más tiempo, e incluso el conocimiento se almacena en un largo plazo y no solamente en un corto plazo, como para estudiar solamente para un examen y luego pasa ese tiempo y se nos olvida, ¿no? Entonces es muy necesario tener en cuenta que el sueño, la cantidad de horas que nosotros dormimos, también resulta muy relevante en estos casos. Bien, entonces, bueno, con respecto a ello, estos son los tips que usualmente yo realizo y que he tomado en cuenta en base a estudios respaldados, estudios científicos, y me han venido muy bien y me han funcionado, y espero compartirlos con ustedes, con todas las personas, para que también lo puedan poner en práctica y de esta manera también les pueda servir mucho. Muchas gracias. Finalmente, un punto importante podría ser el subrayado de la información, ya que esto nos permite tener un mayor éxito en cuanto a hábitos de estudios. Subrayar textos y realizar apuntes nos permite resaltar visualmente la información más valiosa de un texto. También es de gran ayuda porque así podemos guardar información de meses, días o años, y cuando queremos regresar a ver nuestros apuntes, porque ya hemos resaltado posteriormente, nosotros ya podemos en nuestro texto visualizar la información más valiosa porque ya hemos resaltado los puntos importantes. El subrayado tiene 3 objetivos fundamentales, que vendría a ser el número 1, apoyar la fase de lectura analítica. El segundo, sirve de base para realizar la síntesis. Y el tercero, recordar. Se subraya todo aquellos elementos que se quiere recordar del tema. Este es un punto muy importante. Y el subrayado hay que tener en cuenta que se hace recién en la segunda o tercera lectura, porque en la primera parte de la lectura hacemos como un breve análisis. Y en el segundo ya podemos subrayar las partes más importantes. Por ejemplo, lectura párrafo a párrafo. Se subraya palabras claves como ideas, ideas principales o secundarias, utilizando diferentes colores. O podemos hacer trazos distintos sin sobrecargar el texto. Esto es un punto muy importante. También al momento de hacer nuestros subrayados, también podemos hacer anotaciones al costado de las palabras claves. Se pueden anotar como por ejemplo la definición con un título llamativo que va a caracterizar elementos, causas, tipos, funciones. Otro punto importante también podría ser para destacar o relacionar algún contenido que sea fundamental en el texto. Podemos utilizar interrogantes como símbolos para hacer
un poco más llamativo esa parte importante del texto. Y en cuanto a por su importancia sea mayor el subrayado, podemos utilizar líneas seguidas y algunos paréntesis cuando queremos una idea importante.